Bienvenidos, bienvenidas todos. En honor a la puntualidad, son la 1:05, comenzamos este conversatorio que habla sobre el trabajo en equipo como clave de un tratamiento exitoso en las personas con diabetes. Precisamente hoy estamos hablando del tema de la diabetes porque hoy 14 es el Día Mundial de la Diabetes. Y para tener este conversatorio sobre la importancia del trabajo en equipo de los y las profesionales de la salud para el autocuidado de las personas con diabetes, pues trajimos a 4 expertos en el tema para que nos ayuden a entender cuáles son las ventajas y los beneficios del trabajo en equipo a la hora de diseñar tratamientos para personas con diabetes. Primero tenemos a la licenciada en nutrición certificada Alejandra Beristain Navarrete, educadora en diabetes, que es vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Diabetes en el Sureste. Al endocrinólogo Manuel Antonio Cervera Cetina, que es educador en diabetes también, Diabetes Educator. A nuestro director, el doctor Carlos Castro Sansores. Y a la doctora de la actividad física y el deporte, Verónica Sánchez Muñoz. Para comenzar a hablar del tema de la importancia del trabajo en equipo, podríamos empezar primero por repasar del punto de partida de cuál es el estándar de tratamiento. Si una persona quiere tener un buen autocuidado de su diabetes, ¿cuáles son los profesionales de la salud que tienen que acompañar a esta persona? Y según la International Diabetes Federation, según la Federación Internacional de Diabetes, ¿cuál es este estándar de tratamiento? Bueno, el estándar de tratamiento se conoce como los 7 puntos del autocuidado de la diabetes, donde están obviamente el cuidado de la alimentación, así es que se requiere un licenciado o licenciada en nutrición. Sí. Está el tratamiento farmacológico, así es que se requiere un médico. Está la actividad física, así es que se requiere o un licenciado en entrenamiento deportivo, un médico de medicina del deporte, un licenciado en educación física, un activador físico, alguien que tenga la supervisión del ejercicio. Está la adaptación sana, se requiere un profesional de la salud mental, como un psicólogo, ¿verdad? Está la reducción de riesgos, dejar de fumar, etcétera, etcétera. Me faltan 2. A ver, Ale. Ahorita entre todos construimos el conocimiento. Bueno, pues ya mencionó el plan de alimentación saludable, el ejercicio, el estado de ánimo o estado emocional, la aceptación de la condición de vida de la diabetes, días de enfermedad y ¿cuál otro, Vero? El ejercicio ya lo mencionamos, ¿no? Sí. Sí. El manejo de los días de riesgo y algo que se llama estrategias de afrontamiento saludables. Sí, eso que entra también dentro de la parte emocional. Y también ahora se maneja un punto adicional, que es cómo manejar todas las redes, todo lo digital, porque esa es una parte que nosotros, educadores en diabetes, pues tenemos que empezar a saber, a entender y a poder apoyar a nuestros pacientes para que ellos también puedan digitalizarse o por lo menos sus fuentes de apoyo, sus familiares, cuando las personas con diabetes tipo 2 pues ya tienen problemas visuales o ya son de edad mayor, pues les da un poco más de conflicto de trabajo, pero si sus fuentes de apoyo los apoyan, valga la redundancia, los ayudan, pues logramos muchísimo mejores metas de autocontrol. Bueno, sí, complementando tanto lo que Ale como Tony han señalado, ¿no? Y considerando
pues un buen número de alumnos que tenemos aquí, vale la pena recalcar, ¿no?, que el manejo del paciente con diabetes, como ustedes pueden ver, jóvenes, es un manejo que es multi y transdisciplinario, ¿sí? Ya no podemos circunscribirnos únicamente a que el médico es el que maneja al paciente con diabetes, sino incluye otras disciplinas, incluye otros profesionales, ¿sí?, porque es una situación que requiere una atención, como se ha señalado, en equipo, ante una enfermedad que tiene múltiples vertientes y múltiples aristas, ¿no? Entonces eso es importante que nos quedemos con eso, ¿no?, que el manejo de un paciente con diabetes interviene todo un equipo, interviene la familia, intervienen las redes sociales, ahora que todo se mueve en redes sociales, o sea, hay mucho que tiene que intervenir para poder lograr un buen control de un paciente diabético. Y también otro punto muy importante sería que todo lo que ya mencionamos ahorita es como que lo básico para primer contacto de la persona que vive con diabetes. Tenemos que pensar en que la diabetes evoluciona y que un paciente que vive con diabetes tiene que manejar un contacto con otro tipo de especialistas. Por ejemplo, el angiólogo para ver todo el tema de la neuropatía diabética. Por ejemplo, el oftalmólogo para ver todo el tema de retina, de fondo de ojos, ¿sí? También el nefrólogo o médico internista para dar un vistazo a sus riñones, cómo está el filtrado, qué tanto daño hay, si está todo bien y mantener la capacidad renal a la totalidad si es posible. Tenemos que ver a un podólogo, los podólogos también para revisión de pies. Y pues yo pensaría que un reto, una meta a nivel mundial, a nivel México, sería capacitar perfectamente a nuestros profesionales de la salud, a los médicos de primer contacto, como médicos generales, médicos familiares, para que desde allá el abordaje sea un poco más significativo y puedan tomar cartas en el asunto desde un principio y no que vaya avanzando y que pasen 3 o 5 o 8 años para que el paciente que vive con diabetes llegue a una consulta con un médico especialista y le digan, ¿pero cómo? ¿No te han revisado nunca los pies? ¿O no han tenido atención en checarte la tensión arterial? Porque no nada más vives con diabetes, vives con varias situaciones, todos tus órganos tienen cierta complejidad para poder trabajar y hay que checar varias cosas al mismo tiempo para poder saber si estás en control. No nada más es cuestiones de glucosa. Debemos de ver los lípidos, debemos de ver la tensión arterial, el fondo de ojo, los nervios periféricos, la salud emocional. Es como que todo un tremendo equipo interdisciplinario para que sea un abordaje más blindado. Sí, en general y en resumen, si una persona con diabetes, de las primeras cosas que le tenemos que notificar a una persona con diabetes a partir de su diagnóstico es, necesitas acudir con un equipo de profesionales de la salud que incluye desde un médico de primer contacto hasta un endocrinólogo, ¿no? Muchas personas tienen muchos años viviendo con diabetes y no han visitado a un endocrinólogo o a una endocrinóloga. Punto número 2, la parte de la nutrición, ¿no? Un especialista en la nutrición o una especialista en la nutrición. Después, como tenemos aquí a la doctora Verónica, un especialista en la actividad física, en el ejercicio y el movimiento. Un profesional de la salud mental, como puede ser un psicólogo, aquí levanto la mano. Y también tenemos que hacer un chequeo. El estándar internacional de la Federación Internacional de Diabetes nos dice que ciertas veces dentro de un año sí hay que visitar a un oftalmólogo, cuando menos una vez al año para checarnos el fondo de ojo. Hay que visitar también a un dentista para estar muy pendiente de por qué hay una parte también de la sensibilidad que tiene que ver con las complicaciones micro y macrovasculares, que tenemos que estar pendientes también con el dentista. Definitivamente también tenemos que ir con un neurólogo si ya se presenta una alteración o una neuropatía diabética, y estar pendiente de todo este, de todo este equipo de profesionales de la salud
porque muchas personas solamente se quedan con su médico de primer contacto cuando tienen diabetes, y ese médico de primer contacto es quien está manejando pues todas las situaciones que están pasando con una persona con diabetes, y claramente se queda rebasado, ¿no? Si el estándar de cuidado son 10 profesionales de la salud diferentes que tienes que visitar por lo menos una vez al año, y hay otros que tienes que visitar 2 veces al año o 3 veces al año, ese es el estándar de cuidado, y esa es la primera noticia o es de las primeras informaciones importantes que hay que decirle a una persona con diabetes. Está bien que acudas con tu médico de primer contacto, tienes que seguir esta relación con este profesional de la salud, pero hay que ampliar esta red de apoyo para que tengas un manejo adecuado de tu condición de vida, que es la diabetes. Ese es el punto número 1. ¿Por qué estamos hablando del manejo multidisciplinario? Porque ese es el estándar de cuidado que nos propone la Federación Internacional de Diabetes. Ahora, punto número 2. ¿Cómo nos ha ido a lo largo de nuestro ejercicio profesional dentro del área de la salud en el trabajo multidisciplinario con otros profesionales de la salud? Platíquenos un poco de su experiencia. ¿Escucha? Ya. Creo que lo más difícil es justo eso, ¿no? Trabajar en equipo. Parte de ciertas habilidades que nosotros debemos de adquirir después como profesionales de la salud, a veces algunos, o al menos a nuestra generación, no fueron enseñadas durante nuestra formación. Y creo que cometemos ese sesgo de expertos, ¿no? Yo se los platico desde mi ámbito de medicina de la actividad física y deportiva, que cuando un paciente se acercaba a mi consultorio, yo decía, bueno, lo que más te conviene después de la valoración de composición corporal, de la exploración del análisis de movimiento, de esta exploración física, de la exploración de la salud metabólica, es hacer ejercicio de fuerza, tantos días a la semana, ejercicio aeróbico a tal dosis, a tal intensidad. Entonces yo le entregaba la prescripción al paciente, y cuando acudía a lo mejor a un seguimiento, le decía, ¿cómo te fue? No, es que no hice nada. Y entonces caía yo a lo mejor en esta parte de, bueno, ¿cómo? Y es este sesgo a lo mejor de ego, ¿no? Si le estoy dando muy buena prescripción de ejercicio, consideré todos sus antecedentes, sus gustos, sus preferencias, estoy cuidando su salud musculoesquelética, que no se vaya a lesionar con lo que le estoy prescribiendo, también su salud metabólica, y no lo hizo, ¿no? Entonces, después, a lo mejor sí, siempre he trabajado en equipo multidisciplinario, y pasaban a otra especialidad. Y te vas enterando en las juntas de equipo, el paciente está viviendo con depresión. Y poco a poco uno va entendiendo que si yo quisiera decir, bueno, sí, efectivamente todos somos importantes, pero no hay nada más importante que la salud mental. Porque si no tiene el paciente esa claridad de autocuidado, ese impulso de vida que lo lleve a poder seguir ciertas indicaciones, por más excepcional o lo que sea que esté un plan de alimentación o que esté una prescripción de ejercicio, si el paciente no se encuentra con herramientas de autoconfianza, de autoeficacia para poder llevar a cabo una prescripción, pues no lo va a realizar. Entonces, en realidad es aprender también un poco que debemos de bajar como esa guardia y no creernos como los expertos y la comisión de mejoramiento de la salud de la persona, ¿no? Qué bueno que vienes porque yo te voy a ayudar, ¿no? Sino volver a este paciente partícipe de su proceso, poniéndolo a él en el centro de su transformación, y escuchar justo con el trabajo de los otros especialistas cómo podemos ayudarle a ese paciente, y priorizar en función de si en este momento por etapa de cambio no se encuentra listo para realizar ejercicio, inicio con un proceso de psicoterapia, y a lo mejor en un segundo momento ya pudiera hacerlo. Sí, creo que es fundamental lo que dice Vero, porque muchas veces al consultorio llegan personas con el diagnóstico, tú les das todo lo que está en ti, o sea, todos tus conocimientos, te tardas 2 horas oyendo al paciente, tratando de conocerlo, dándole las mejores opciones, y resulta que no regresó. Y resulta que a los 3 años vuelve a venir, y vuelve a venir ya con algunos otros datos importantes, ya fuera de rango, ¿no? Y de repente puede ser que
vuelva a estar en ese ambiente y después hasta los 8 años lo vuelvas a ver, pero que ya está en un ambiente para ser amputado, por ejemplo, ¿sí? Entonces es muy fuerte porque a partir de la palabra tengo diagnóstico de diabetes es la aceptación total. Hay personas muy prácticas, muy funcionales, que de un día para otro lo aceptan y empiezan a asumir la responsabilidad de vivir con diabetes y empiezan a adiestrarse a cómo manejar su autocontrol, empiezan a permearse en informaciones importantes para que puedan ir entendiendo, y otras personas que pasan años, puede ser hasta 1 o 2 décadas, y cuando les cae el 20 ya es muy tarde y ya siempre se puede hacer algo con insuficiencia renal, en protocolo para trasplante, o sea, podemos hacer muchas cosas, pero no hay nada que sea mejor que desde el diagnóstico lo más oportuno posible, ser reincidente. Si tu paciente no acude, probablemente un detalle positivo sería el volverlo a buscar, aunque sea 2 o 3 veces, y si en esas él te confiesa que está deprimido o que simplemente en ese momento tiene otras prioridades, pues tratar de ser reincidente y de apoyarlo hasta donde sean tus posibilidades para tratar de que no pasen demasiados años y que después nada sea igual. Okay. Bueno, un poquito desde el enfoque del profesional de la salud. En el área de la medicina institucional, las limitaciones para un trabajo interdisciplinario son que hay muchos profesionales de la salud que no están profesionalizados, son técnicos. Pasa en nutrición, pasa en enfermería, es decir, las instituciones públicas solo tienen profesionalizados quizá odontología, medicina y enfermería. No es que no haya, por ejemplo, licenciados o licenciadas en nutrición, pero el puesto técnicamente o el sueldo, no sé cómo decirle, no existe. Como no hay la figura del educador en diabetes en la medicina, ¿sí? que debería de existir y debería de tener su consultorio y debería de tener todos los espacios. La segunda cosa es la falta de espacios, porque la medicina institucional está enfocada al tratamiento o al control de daños o al manejo hospitalario, y curiosamente los espacios que hay de prevención y de ejercicio y demás son para los trabajadores de las instituciones públicas, pero no abierto al público necesariamente, o si sí, no lo saben y no acuden. Entonces, uno es la falta de profesionalización o de un buen ambiente laboral y sueldo y lo demás para esas personas, y la otra es evidentemente la falta de espacios en prevención o para todo lo que no es en un hospital. Y desde el punto de vista de la medicina privada, pues obviamente la limitación es económica, creo que es la más importante, porque cada profesional es una consulta y ese tipo de cosas. Y finalmente, aunque eso siento que ya está venciendo, pues los que somos del 70 y tantos para acá, estamos más acostumbrados a trabajar en equipo. Jovencitos. Okay, y antes de eso quizá estábamos menos acostumbrados. En medicina privada hay mucho recelo de que pues, si te lo mando te lo vas a quedar y ese tipo de cosas, ¿no? Tuvimos un programa de educación en diabetes que falló por eso, porque el paciente se le entrenaba y se le regresaba a quien lo refería, ¿okay? Pero a veces el paciente no regresaba por otra cosa que no tiene nada que ver con esto, y es que lo mandé y se lo quedaron, ¿no? Entonces, las cuestiones económicas siempre van a ser una limitación, a menos de que esté todo en un mismo lugar, y no me gusta mucho que haya intermediarios, pero si sucede como en Estados Unidos, donde tu seguro lo paga, pues tú llegas y ahí está el educador, está el podólogo y el seguro se encarga, pero eso hace que el costo de la atención se triplique y truene como está tronando el de nuestro vecino del norte, y no haya quien lo pueda pagar, ¿no? Sí, retomando lo que dice Tony, ¿no? Efectivamente, nuestro sistema de salud, el sistema público de salud de este país,
y precisamente hoy recibí el informe de la OCDE, del estado de salud del mundo y de los participantes en esta organización. Y bueno, México, pues no tengo que decirles en qué lugar se ubica, ¿verdad? Todos tenemos claro cuál es la situación del sistema de salud público mexicano. Lo que es importante, que creo que vale la pena que recalquemos, ¿no? Si bien el factor económico en un país como el nuestro y una sociedad como la nuestra es un determinante fundamental, sí tengamos claro de que un paciente al que se le ha diagnosticado diabetes, todavía podemos ejercer la medicina preventiva. ¿A qué me refiero? Sí, que todas estas complicaciones que el paciente con diabetes puede llegar a tener a lo largo de su vida, pueden verse reducidas significativamente si se trabaja colaborativamente con un grupo de profesionales expertos. La neuropatía, la oftalmopatía, el daño circulatorio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Podemos retrasarlo, prevenirlo, si logramos que un equipo de profesionales colabore muy cercanamente, ¿verdad?, para poder brindarle al paciente las mejores condiciones que le eviten llegar años o décadas después, ¿sí?, a que ya no funcione el riñón, a que dependa de una diálisis, a que le amputen un pie o a que quede ciego. Hoy en México la retinopatía diabética es una de las causas principales de ceguera que existen en nuestra población adulta. Entonces, tenemos que tener en consideración que existen limitaciones, ciertamente, y que pues no mucha gente en este país puede pagar privadamente todos los servicios y que las instituciones de salud de nuestro país pues no cuentan con todo este equipo de trabajo, ¿no? Nosotros como profesionales médicos que cuando egresen de esta casa de estudios tenemos que tener esto en claro, que si bien nuestro paciente difícilmente puede acceder, o no difícilmente, es más complicado que acceda a un servicio de salud privado para poder recibir esta atención, tengamos todo esto en mente, que la prevención incluso en un paciente ya diagnosticado puede evitar costos, gastos del paciente, afecciones a largo plazo. El trabajo multidisciplinario, hablando de costo-beneficio, siempre va a ser mejor que el que te trasplanten un riñón, el que te pongan un stent o el que te amputen una pierna. Entonces siempre, sí, aún en circunstancias como estas, el conformar en la medida de lo posible un equipo de salud para poder atender a estos pacientes siempre va a ser mejor. Cuénteme un poco, por favor, cuál sería los beneficios desde tu propia trinchera, hablando de la actividad física, cómo se beneficia del tratamiento médico, del tratamiento nutricional. El tratamiento nutricional, cómo se beneficia del tratamiento médico y del tratamiento de actividad física. Entonces, que nos hablen un poco cuáles son los beneficios que tiene para esta persona con diabetes el que vaya con otros profesionales de la salud. En su experiencia, ¿cuáles son estos beneficios? Gracias. Un poco creo que en los inicios, ¿no?, del abordaje de las personas que viven con diabetes, estuvimos como con un enfoque muy conservador, que era esta parte del cambio en el estilo de vida. Y entonces se esperaba, ¿no?, que las personas hicieran estos cambios, les daba un tiempo, algunos estipulaban 3 meses, y ver qué cambios hay, y entonces ya establecer a lo mejor con un abordaje farmacológico. En la actualidad, justo por todas las complicaciones que se están haciendo, por evitar este enfoque solamente concentrado en la glucosa, sino más un enfoque de protección cardiovascular y de protección renal y de protección de complicaciones a largo plazo, se está exigiendo que haya abordajes intensivos desde el momento 1 que el paciente está con nosotros. Entonces, les digo, esta parte de sensibilizar, y quitar estigmas, ¿no? Lo único que tienes que hacer es comer mejor, ¿no?, y hacer ejercicio. No, es que necesita un abordaje mucho más intensivo, porque si eso realmente sirviera, muchas de las enfermedades ya se hubieran resuelto, ¿no? Y en la actualidad están diciendo, enfoquémonos también en la obesidad, porque la obesidad es el preámbulo para que las personas vivan con diabetes. Y entonces también quitar esos enfoques reduccionistas de nada más decir, bueno, come menos y muévete más, ¿no? Entonces, evidentemente todos necesitamos de todos. El abordaje
farmacológico que existe en la actualidad, como más intenso a lo mejor de los análogos de GLP-1, ¿no? O los SGLT2, si se fijan, tienen hasta vías fisiológicas muy parecidas a lo que realiza el ejercicio, ¿no? Entonces, por primera vez están saliendo abordajes farmacológicos que simulan un poco muchos de los beneficios que tiene el ejercicio, que le llaman justo la polipastilla, ¿no? Entonces, un medicamento que te ayuda a favorecer esa liberación de GLP-1 y que te va a favorecer la saciedad y que te ayuda a preservar la salud incluso del hueso, algunos están demostrando con los que actúan en el. Entonces, ya no puedo yo, especialista en medicina de la actividad física y deportiva, pensar que con el movimiento se va a alcanzar todo de mi paciente, ¿no? Les comentaba hace un rato, es que si yo no cuento con una salud mental, el paciente no va a pararse del sillón, o sea, no va a tener el impulso del movimiento. Si yo no cuento con un apoyo de nutrición, podré tener una prescripción de ejercicio para preservar la salud muscular, ¿no? Como el órgano con mayor capacidad de captar la glucosa, pero si yo hago el estímulo del ejercicio y no tiene un adecuado aporte de proteína, ¿de qué sirve la ruptura muscular si no se va a volver a reconstituir? Y lo mismo, ¿no? del abordaje de la salud del podólogo, si el paciente no cuida sus pies y yo establezco una estrategia en la que voy a meter un ejercicio con carga y el paciente tiene esta afectación de los tejidos, pues se va a deteriorar. Entonces yo la verdad sí soy una clara convencida de que todos nos necesitamos a todo y sobre todo dejar ese mensaje claro, ¿no? El tratamiento también de las personas que viven con diabetes cada día debe ser más intensivo, justo para retrasar las complicaciones. Desde el punto de vista de cómo el trabajo de los demás afecta a mi trabajo, sí, lo hace más fácil, muchísimo. Desde el sentido, por ejemplo, desde 2016 ahora, estamos revirtiendo la diabetes. Estoy hablando de pacientes que van cada 6 meses con una glucosilada de 5.4, 5.3, sin medicamentos. Pero eso lo logran porque tienen a un licenciado o licenciada de nutrición, porque tienen a la persona que les supervisa y les dosifica el ejercicio, pierden 15 kilos y regresan a un metabolismo normal y se acabó. Entonces, el trabajo de los demás hace que yo use menos medicina, menos insulina, vea menos complicaciones, por un lado. Y por otro lado, creo que hay un efecto como de círculo virtuoso. Y el ejemplo que voy a dar es precisamente con medicina del deporte. Hace algunos años me tocó asesorar la tesis de una residente en medicina del deporte. Y ella lo que hizo fue medir la adherencia de las personas con diabetes a una serie de cosas, no solo a tomar medicamentos, sino a acudir a sus consultas, a tomarse sus análisis. Luego implementó 2 estrategias de actividad física. Una consistía en subir a los pacientes a las bandas, hacerles el programa de ejercicio y supervisarlos. Y el otro era en la clase grupal o comunitaria. Y esa estrategia se implementó 3 meses. Al final del tiempo vuelve a medir el cuestionario de adherencia y aquellas personas que tenían un ejercicio estructurado y supervisado habían duplicado su adherencia a cosas como acudir a la consulta o tomar su medicina que no tienen que ver con la sesión de ejercicio. Obviamente hubo una ligera mejoría de la glucosilada comparado con aquellas personas que tenían la clase grupal de 1, 2, 1, 2 y se acabó, ¿no? Entonces creo que el implementar ciertas estrategias en la comida va a afectar con la medicina y implementar ciertas estrategias con el monitoreo, en fin, y se vuelve de nuevo un círculo virtuoso que hace que el paciente mejore en todos los aspectos. Sí, yo recuerdo ahora que platicaban esto, ¿no? De alguna vez una paciente que acude a mi consulta y que la valoro a las 6 de la tarde y que le das toda la medicación e indicaciones posibles. Pues me la encuentro en el cine a las 9, ¿no? Con sus doble tamaño de palomita, doble tamaño de refresco, sus nachos y sus sneakers, ¿no? O sea, completito. Y dice uno, bueno, el esfuerzo, el trabajo, el costo, todo impacta en algo que tú hiciste
y que bueno, al final del día el paciente pues no sigue las indicaciones. Y es entonces donde dices, bueno, aquí lo que se necesita no es solamente al médico, al internista, al endocrinólogo, al médico de primer contacto, sino un equipo, y ahí entra la salud mental, la salud emocional también, que le haga ver a la persona la necesidad de su autocuidado. Sí, porque nosotros los profesionales en la salud, sea del área específica que fuera, hacemos nuestro trabajo. Pero también el paciente tiene que entender que el autocuidado es parte fundamental de su manejo. ¿Sí? No es exclusivamente, ya fui al doctor, me dio mi medicina, me la pongo, me la tomo y con eso puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Sino también esa responsabilidad creo que también es muy importante que comprendamos y hagámosle ver al paciente que pues esto es casi 50-50, ¿no? O sea, la mitad la hago yo y tú tienes que poner también la otra mitad, ¿no? Porque esto es algo que es real, ¿no? Creo que todos lo hemos visto y vivido en quienes llevamos ya muchos años en este negocio, de que tú haces tu esfuerzo y al final del día el paciente pues no cumple necesariamente, pero es ahí donde el trabajo colaborativo con un psicólogo, con una nutrióloga, con un médico de activación física, contribuye. Y bueno, el estudio de la alumna de medicina del deporte lo corrobora, ¿no? Cuando se entra en una disciplina, cuando se entra en una rutina, es más fácil que tú puedas apegarte a todos los demás lineamientos, ¿no? Porque es algo que te das cuenta además que va sirviendo, que va funcionando y eso te hace que haya un mejor apego a todas las medidas. No solo hablo de las farmacológicas, sino a todas las medidas que se puedan indicar, ¿no? Entonces, he ahí nuevamente la importancia de este trabajo colaborativo. Es muchísimo más económico y muchísimo más rápido todo el procedimiento. Porque cuando una paciente llega a buscar este apoyo, si ya tiene varias conductas que está manejando bien, pues todo el camino es mucho más fácil, tiene menos piedritas, ¿sí? Definitivamente, las primeras sesiones al que el paciente acude, a veces nos tardamos hasta hora y media, porque el paciente ahorita lo que necesita más, que yo siento desde mi práctica, es el ser escuchado. Es algo tremendo. Llegan casi, o sea, hasta se atragantan de todo lo que te quieren decir, porque no hay quien los tome en cuenta, o no hay quien los escuche, o todas las personas de su núcleo familiar están muy distraídos. Entonces llegan a verte como nutriólogo, pero también vienen porque quieren contarle a alguien la parte emocional de todo lo que le está pasando, pero además el problema de su trabajo. Entonces, a veces, aunque tú quieras hacer una historia clínica nutricia como marca la ley y como marca la evidencia científica, no se puede en la primera consulta. Resulta que hasta la segunda o tercera consulta vamos tratando de entender o conociendo un poquito más a fondo al paciente, en lo que también el paciente agarra confianza con el profesional y se puede abrir un poquito, porque también hay diferentes tipos de pacientes. Hay los que llegan y les da pena y solamente te dicen que quieren avanzar, te escuchan y creen que con pagar la consulta ya avanzaron en su diabetes, pero regresan a su casa y pues simplemente no avanzan en nada, ¿no? Porque como que es quitarse un poco de la culpa de que si se están atendiendo o no, ¿sí? Y otros pacientes que llegan y que tú puedes detectar cuáles serían de sus 10 cosas que hay que tratar, los 2 o 3 comportamientos que tienes que poner en primer lugar. A lo mejor la alimentación y el ejercicio, si es un paciente de primer diagnóstico, entonces como que concentrarte más en eso, no hablar de complicaciones, no hablar de nada más, y hasta que ya puedan manejar esos 2 comportamientos, por lo menos en un 80%, entonces quizás podemos ya entablar una plática de abordar un tercer, un cuarto, un quinto comportamiento, porque también cuando quiere uno darles todo de golpe, salen más revueltos de lo que llegaron. Entonces hay que ver cuál es su prioridad, en qué podemos ayudarlo, qué sentimos que podemos recomendar que es urgente,
a veces vienen sin haber ido al médico, sin haber ido a nada, solo tienen unos laboratorios que se tomaron porque acompañaron al marido a Salud Digna y también aprovecharon el 2x1 y se checaron. Y entonces, por eso es que están yendo, no porque querían checarse, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí hay que tener mucho ojo clínico de saber cuáles son las necesidades que sean prioridad y ir poniendo en nuestro expediente como que una lista de espera de los demás temas que vamos a ir tratando a mediano o a largo plazo si el paciente regresa, y puedes ya engancharlo de una manera positiva, que tenga confianza en ti, que crea en ti, que las pequeñas cosas o cambios que está haciendo, que ellos vean por sí mismos la diferencia, y entonces eso los empodera, y entonces reflexionan, recapacitan y dicen, bueno, si ya mejoré en estas 2 cosas, pero sé que tengo que manejar como 10, pues voy a tratar de continuar, ¿no? Y cuando se dan cuenta ya pasó un año y resulta que ya saben manejar casi todos los comportamientos, pero siempre hay pacientes que su punto álgido o débil son estos 2 comportamientos. Y otros que es la terapia farmacológica, que hay que ponerles alarmas para que tomen su medicamento o que hay que alertar a los familiares. Entonces, cada paciente es todo un libro abierto de cosas, ¿no? Entonces hay que ir poco a poco. ¿Y puedo decir algo? Sí. Y nada más, bueno, lo que me gustaría decir es, evidentemente, como ya compartimos todos, es súper valioso trabajar en equipo multidisciplinario, pero también nosotros debemos de involucrarnos en lo que hace cada quien, o sea, saber lo que hace el equipo de nutrición, saber lo que hace el equipo de psicología, saber lo que hace el médico internista, o el endocrinólogo, el educador en diabetes, porque los pacientes obviamente son detectores de incongruencias, y si de por sí ellos traen su modelo de creencias, si alguno de los profesionales de la salud, al no conocer adecuadamente el área de otro, dice, no, pero sí puedes, ¿no? Sí puedes comerte de estas cosas, o sí puedes hacer. Entonces, él toma lo que le conviene más de acuerdo a su modelo de creencias, y ahí casi no pasa. Entonces, lo que se ajusta mejor a lo que le conviene, ¿no? Y vamos notando este cambio en las diferentes consultas. Y la otra, lo que decía un poco de la empatía, o sea, es sin que cada quien tratemos de hacer todo, o sea, no somos todólogos para nada, pero los pacientes establecen un grado de empatía diferente con cada profesional de la salud. Entonces, como dice, a veces entran a nutrición, y en nutrición es donde cuentan absolutamente todos los problemas familiares que tienen, y pues uno así de, no es el módulo, ¿no? Yo recuerdo así de salir corriendo y así de, ya se me puso a llorar en el consultorio, ¿no? Ayúdame, ¿no? Entonces, sí debemos de ir desarrollando incluso más herramientas, ¿no? Aunque seamos médicos, tener herramientas de entrevista motivacional para poder ayudar a nuestros pacientes y poderles brindar lo mejor de nosotros. Sí, definitivamente como psicólogo me toca la parte de, ¿no? A mí sí me cuentan, ¿no? Es que ya me dejé de tomar la pastilla. ¿Ya se lo dijiste a tu endocrinólogo? No. O es que, ¿sabes qué, René? No estoy siguiendo mi plan de alimentación. ¿Ya se lo dijiste a tu nutrióloga? No. O sea, conmigo quizás tienen la confianza, ¿no? Como psicólogo, de platicarme ciertas cosas. Me pasó esto y ya lo dejé de hacer, o ya me desmotivé, o pasó esto. O sea, como que me van platicando, ¿no? Porque también la consulta de terapia, pues es un espacio un poquito de tiempo más largo para que puedan explicar un poquito esta parte emocional, ¿no? Pero aprovechando aquí la presencia de mis alumnos y mis alumnas de Psicología de la Salud y de Estrategias para el Cambio de Conducta Alimentaria, platíqueme un poco, por favor, de cuáles son esos tips o esas cosas que a ustedes les han ayudado muchísimo y que les ha ayudado en la consulta, estos tips para el cambio de hábitos, estos tips que les han servido muchísimo para que las personas con diabetes que vienen a su consulta cambien sus hábitos. ¿Qué les ha funcionado? Bueno, desde el punto de vista de nutrición, cuando hacemos la historia clínica, también aplicamos algunos cuestionarios que siento que son muy útiles, porque a veces es diferente escribir algo a decirlo, y después lo corroboras con las siguientes sesiones cuando lees su cuestionario que llenó a lo mejor 5 minutos antes en la sala de espera. Entonces ahí no estaba enfrente del especialista, ¿no?
Entonces como que contestó un poco más en confianza. Y después entra con su cuestionario, lo revisas o lo revisas antes de que entre. Y entonces ya a partir de eso, lo que el paciente te comenta, ¿no? Entonces, son modelos para que uno pueda corroborar la información. Si 2 veces ya te dijo que tiene esta debilidad, pues probablemente esa debilidad sea la que tenemos que abordar más, ¿no? Otro detalle importante sería también el oír de repente los comentarios de los familiares. Quizás no demasiado, porque lo más importante, si tiene toda la posibilidad, es dejar que el paciente se exprese, porque a veces igual pasa lo contrario, o sea, entra la paciente con el esposo y el que quiere contestar todo su historial es la esposa, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces, se pierde ese punto fino, inclusive hay veces donde ya en la segunda o tercera consulta se le sugiere mejor que entre solo el paciente, porque la personalidad del acompañante pues es muy fuerte y entonces él omite, entonces ya la consulta es triangulada, ¿no? O sea, se lo digo al esposo, el esposo la regaña, la ofende en la casa y después ella nada más entra así como sumisa y escuchando lo que es el diálogo del esposo con la profesional, ¿no? Entonces, también ese es un tip importante, pero yo creo que en psicología tienen muchísimas herramientas, hay muchísimos cuestionarios y métodos para volver a preguntar lo mismo, pero de diferente forma y poder revisar al final del día si sientes que te está diciendo la verdad, porque a veces por pena te dicen una respuesta que no es la verdad, pero que ellos se sienten tranquilos porque no se sienten tan observados. A veces hasta la 5ª o 6ª consulta, por ejemplo, hay muchos pacientes con diabetes tipo 1 que presentan problemas de trastornos de conducta alimentaria, pero tiene que pasar aunque sea 2 o 3 meses que te conozcan para que te digan algún dato que tú puedas entender que puede haber un ruido de TCA en esas personas, ¿verdad? Entonces, yo creo que preguntar las cosas de diferente manera, con diferentes instrumentos, sirve mucho para poder entender un poco más a la persona que estás atendiendo. En la pregunta directa, ¿no? De qué tips o qué herramientas pueden ser útiles para lograr un mejor manejo del paciente, ¿no? Ciertamente, si algo es dificilísimo, tú lo sabes muy bien, es manejar y trabajar con las personas, ¿no? Eso es algo difícil. Y cuando te metes en el entorno familiar, peor te va, ¿sí? Peor te va porque hasta puedes salir crucificado, ¿no? Entonces, eso sí hay que ser muy cuidadoso y concuerdo con Ali de que a veces el marido es el que habla, ¿no? O a la inversa también la señora es la que habla, ¿no? O sea, de ambos lados, ¿no? Sin embargo, algo que en la práctica sí considero que puede ser útil cuando las condiciones se prestan para ello, es volver a un aliado a la familia, ¿sí? Finalmente, el individuo se mueve y se relaciona en un entorno en el que una gran parte de su día y de su vida está en su casa, está con su familia. También hay que ver de familia a familia, porque también las hay, ¿no? Pero he tenido algunos casos o gente en el que el trabajo con la familia, ¿sí? El que conozca la familia, qué es lo que realmente tiene el paciente, ya sea el marido, el hermano, el que fuera, ¿no? Porque oímos, tiene diabetes, sí tiene diabetes, pero un montón de gente tiene diabetes, pues sí, pero eso no es consuelo, ¿no? O sea, el que un montón de gente tenga diabetes no es consuelo para que la familia diga, pues es una cosa más, ¿no? Sino hablar con la familia y hacerle ver la importancia del apoyo que le puedan brindar al paciente, sí, obviamente sin gritos, sin amenazas y sin golpes, sino que entiendan que si ellos brindan un apoyo al paciente de una manera suficiente, obviamente hay que también enseñarles y capacitarles, ¿verdad? Puede lograrse un mejor manejo integral de la persona que sufre de la enfermedad, ¿no? Entonces, ahí en algunas situaciones que tienen que ser muy, muy
así casi es pulgadas dentro del frijolito sacar uno que pueda hacer. También puede ser una estrategia que si se logra identificar y se logra este apoyo, puede contribuir a un control adecuado, un mejor control del paciente, ¿no? Quizás sea la excepción, no se puede realizar en todo momento ni con todas las personas, ¿no? Pero vale la pena explorarlo y si se identifica y se logra, va a ser un apoyo también muy útil. Y yo diría que centrarse en la persona, o sea, les digo, esta parte de abandonarnos un poco como los expertos que saben cómo llevar la consulta y más bien poner, o sea, por encima a la persona. Él es el experto en su vida, él es el que ha vivido 50 años consigo mismo, o 60, o 15, o 14, los que sean, y por ese intercambio que nosotros podríamos llegar a tener a veces de 30 minutos, una hora, no vamos a alcanzar a identificar realmente gustos, preferencias, qué ha hecho bien en el pasado, qué no. Y de cierta forma, digo, a mí me ayudan mucho unas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué barreras tienes? Y yo, ¿cómo te puedo ayudar? ¿No? Y entonces automáticamente ella dice, ay, está de este lado. Y yo pensé, tú dime qué hago, ¿no? ¿No? O sea, tú dime qué estás dispuesto a hacer, ¿no? ¿Con qué barreras te has enfrentado? Y yo, ¿cómo te puedo ayudar? Y de esa forma, al menos en la parte del movimiento, ¿no? Brindar estrategias de romper las conductas sedentarias, de incrementar el movimiento cotidiano, o en los que están peleados con el ejercicio, dejar de utilizar esa palabra. No es que no vas a hacer ejercicio, vas a hacer actividad física, ¿no? Que es movimiento de cualquier músculo a lo largo del día, que te implique ese gasto de energía, y darse, o sea, o brindarle como esas estrategias de cómo a lo largo del día puede ir mejorando su estado de salud, y que a lo mejor en otro momento de su vida ya había estado haciéndolo, y que nosotros debemos de ayudarlos a recordar para ir fortaleciendo esas estrategias como de autoeficacia, o sea, saber que sí pueden, porque ya en otro momento de su vida lo habían hecho, ¿no? Pero eso es individual de acuerdo al paciente. Ok, entonces, desde el punto de vista de uno como profesional de salud, es suspender el juicio. El principal problema por el cual los pacientes se asustan o se ciscan o se molestan es porque todos los profesionales de la salud que han visto consideran que la persona con diabetes miente, no se toman las medicinas, me quiere tratar de engañar, y ese juicio se permea con los demás. Y entonces uno, como profesional de salud, suspender el juicio. La diabetes no es ni buena ni mala, ni algo que tengamos que juzgar, eso es algo con lo que hay que trabajar. El segundo punto es trabajar un poquito en las creencias de la persona con diabetes, porque sus malas conductas son el resultado de sus sentimientos, que son el resultado de lo que creen. Entonces, si mi abuelito nunca se cuidó y nunca le pasó nada, entonces ¿para qué me cuido si no me va a pasar nada? O al revés, mi abuelito se cuidó un montón y de todas maneras terminó con complicaciones, ¿para qué me cuido? Esa es una creencia falsa, y esas efectivamente solo pueden salir a lo largo de la consulta. Y en el día a día tener un orden o un estándar en la consulta. O sea, siempre la primera consulta es una historia clínica completa, porque esto es algo que, o sea, veo colegas que ni expedientes llevan de los pacientes, aunque ya es ilegal eso, ¿verdad? Pero no llevan expedientes. Entonces, la historia clínica completa, y el orden es, ¿qué medicinas está tomando? A veces está el que te dice, y usted lo debe saber o lo tiene allá, sí, pero quiero que me los diga para ver si está bien, y entonces ahí sale que no, que solo está tomando la mitad, o que esta no la usó, esta me da diarrea, esta no sé qué. O tomo la roja. Y la grandota me da diarrea, ¿sí, no? La metmorfina me da diarrea, ¿no? ¿Ok? O el lorsatán me da tos, ¿no? Entonces, bueno, el primer punto es preguntarles. La segunda es, ok, vamos a ver peso y estatura, porque llegan y te asientan los análisis. Eso es lo último, ¿no? Entonces, ver que se están tomando lo que se supone que están tomando, pesarlos y medirlos, y ahora sí, ¿hay alguna molestia? ¿No hay alguna molestia? No, solo vengo a mi control. Okay. Si hay que explorar algo, como el estándar de cuidado, los pies cada año, etcétera, etcétera. Y al final, con la receta en mano, describir las cosas. Porque luego, ahorita ya se imprimen y nos evitamos los jeroglíficos, pero
muchas veces sucede que aunque uno lo tenga en la receta y tenga 3 años indicado así, no lo entiende, ¿no? Finalmente, algunas cosas de habilidad manual las trabajamos en el consultorio. En mi caso, junto a mi consultorio está el consultorio de la licenciada en nutrición, que es educadora en diabetes. Entonces, cualquier cosa que yo necesite, si no tengo tiempo, pasa con ella o al revés. Entonces, tenemos ahí el glucómetro con las tiritas o la insulina. La insulina, como Pancho Villa, en caliente ni se siente. Vas al refri, sacas la plumita, le pones la agujita y el paciente se la pone solo en ese momento, ¿no? Y con eso evitamos muchos errores. Entonces, las cosas manuales hay que ver que las hagan porque hay infinidad de errores, sobre todo con el monitoreo y la aplicación de insulina. Sí, no tener la técnica adecuada. La técnica, correcto. La pregunta quizás más importante de esta tarde y que la dejé para el final, antes de las preguntas y que espero que todo el mundo tenga muchas preguntas, es ¿cuál es la característica más importante tuya que te ayuda a trabajar en equipo con otros profesionales de la salud? ¿Y cuáles son esas características que tú tienes que ver en un profesional de la salud para hacer equipo con esa persona? Pues sobre todo solidaridad, empatía, que sea una persona muy humana, que no tenga miedo a equivocarse, y sobre todo que le guste el trato con las personas, ¿no? Yo creo que de las experiencias como negativas que de repente uno puede llegar a tener es, les repito, ¿no? Es el regresar como a una sala de profesionales de la salud y que alguien entre emitiendo la cantidad de juicios alrededor de un paciente, ¿no? Así, otra vez ya llegó. El que es así, 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 como si realmente ninguno de nosotros tuviera algo que le pise, ¿no? Entonces, sobre todo yo eso diría, personas que tengan esa habilidad justo de trabajo en equipo y que sean muy solidarios y que sean como comprometidos. Pues empatía, haber tratado con ellos previamente, con otros pacientes, como equipo interdisciplinario, ver también los resultados, también escuchar cómo el mismo paciente se expresa de los otros profesionales de la salud a los que ha acudido, ver también qué tal maneja ese comportamiento, y pues también cierta como que el paciente entienda que desde el momento en que entra a tu consultorio va a haber ese momento de confidencialidad, porque como que sí, muchas veces escuchamos en el ambiente que el paciente fulano de tal fue con este médico porque resulta que hace esto o aquello, y luego se va corriendo la voz, y ahorita con lo de las redes y todo. Entonces, como que el paciente entienda que desde el momento que él entra a tu consultorio y va a empezar a ser escuchado y atendido, ahí se va a quedar todo lo que él va a decir, que todo es totalmente confidencial y que no estamos para omitir ningún juicio en relación a lo que él expresa, sino simplemente estamos para ir conformando todos los datos que él nos va compartiendo para poder conformar su expediente y poder ayudarlo de mejor forma, ¿no? Así de fácil. Mi rasgo de personalidad que me hace trabajar con otras personas es reconocer las limitaciones. O sea, creo que yo casi siempre le pongo al paciente con diabetes la primera vez que llega, le digo que tenemos 3 objetivos: que nunca te haga nada la diabetes, retrasar lo más que se pueda el uso de insulina o conservar la insulina que te queda y revertirla cuando es posible. Y mientras más baja esa escala, más necesito de otros profesionales de la salud, ¿no? Porque cada vez es menos importante la necesidad de una medicina. De la misma manera, mientras más tiempo tiene el paciente con diabetes,
la persona con diabetes, más va a necesitar medicina y menos, de alguna manera, estilo de vida, ¿no? El estilo de vida es muy importante. Lo que decía Vero al principio, se llama efecto legado. Los pacientes que se cuidan mucho los primeros 10 años, 30 años después tienen 50% menos complicaciones que aquel que los primeros 10 años no hizo nada y los siguientes 20 se cuidó. Se llama efecto legado, está muy bien demostrado. ¿Y qué tiene que tener el otro profesional de salud para referirle al paciente? Debe tener una visión positiva de la diabetes. No quiero a alguien que asuste al paciente y que le diga que esto es para que no pierda las piernas. ¿Okay? Debe tener una visión positiva como una condición de vida, no propiamente como una enfermedad, para guiarlo. Y nada más una cosa, el que debería de estar ahí a lo largo de la vida de la persona con diabetes, entrenándolo para ser eficaz en su autocuidado, es el educador en diabetes. O sea, el educador en diabetes debería de estar con el paciente a lo largo de su vida para que, ya llegó la hora de usar insulina, ok, yo te voy a enseñar cómo para que lo hagas solo. Te acaban de decir que tienes diabetes, ok, yo te voy a enseñar las medicinas, etcétera, etcétera. Es decir, la figura del educador en diabetes está subvalorada. Hay que entender que el educador en diabetes no es un profesional de la salud ajeno, sino que es un psicólogo, un licenciado en nutrición, un médico que hizo un diplomado de 6 meses para específicamente evaluar y diseñar estrategias de educación que terminen en una persona con diabetes que sea eficiente o eficaz en su autocuidado. Respondiendo al cuestionamiento último, ¿no? Si algo a veces es complicado es conformar un equipo de trabajo, ¿no? Las personalidades, los egos, etcétera, a veces dificultan esto, ¿no? Yo creo que, en mi particular opinión, ¿no?, para conformar un equipo, lo que yo necesito al identificar a las personas que puedan colaborar conmigo es que sean profesionales humanistas, éticos, ¿sí?, y siempre con una visión positiva del futuro. Porque si no encuentro esto en una persona, pues va a ser muy difícil que podamos entendernos, va a ser difícil que pueda haber una buena comunicación. Y al final del día, el que se va a afectar, pues va a ser el paciente, ¿no? Entonces, yo pondría estas 4 características, ¿verdad?, para conformar un equipo en el que podamos ver siempre por el bien del paciente. Muy bien. Ahora entonces pasamos a una sesión, a una parte en la cual si alguien tiene alguna pregunta que hacerle, tanto a los doctores como a la nutrióloga, a la activadora, a la doctora del deporte y del ejercicio, pues adelante. Cuéntenos qué están pensando, qué se les ocurrió, qué cuestionamientos o qué dudas tienen al respecto del tratamiento de las personas con diabetes. Hola, bueno, más que para el tratamiento, nosotros como familiares de una persona con diabetes, ¿cómo podemos hacer para que ellos sí puedan ir con un nutriólogo? Porque, por ejemplo, mi mamá es diabética, pero está casada solo con el doctor. Y le digo, mamá, es que el doctor te quita esto, pero ¿qué sí puedes comer? Ve con un nutriólogo, o cómo le incito a ir a un psicólogo y todo esto que están comentando. Digo, la parte importante es respetar que la persona no está preparada. Lo primero tenemos que reconocer, la persona no está preparada para ir con una nutrióloga, un nutriólogo, con un psicólogo o con una psicóloga. ¿Por qué? O sea, mi mamá no está lista para ir con una nutrióloga porque quizás tiene prejuicios o no sabe exactamente, me va a dar un menú que yo voy a tener que cocinar. O sea, quizás es un poco aclararle un poco. Si uno va con una nutrióloga que es educadora en diabetes, le va a ayudar a A, B, C, ¿no? O definitivamente, yo que trabajo en Medical Diabetes, en una clínica aquí de personas con diabetes, estamos varios profesionales de la salud en esta clínica, los dueños de la clínica y el administrador me dicen, René, de las consultas más difíciles es la tuya con psicólogos, porque todo el mundo dice, bueno, tengo diabetes, pues voy a ir con un doctor, ¿no? Tengo diabetes, se me hace lógico que voy a ir con una nutrióloga, ¿no? Pero, ¿por qué voy a ir con un psicólogo? No estoy loco, ¿no? O sea,
Entonces, y muchas personas tienen esa manera de pensar, pero cuando yo, en la primera sesión cuando trabajo con personas con diabetes, les explico, ¿no? Yo trabajo con el duelo por la pérdida de la salud, yo trabajo con la comunicación familiar, yo trabajo para que identifiques quiénes son esos policías de la diabetes y qué hacer con esos policías de la diabetes dentro de tu familia, ¿no? Y yo trabajo para que tú desarrolles estas estrategias de enfrentamiento o que tengas un afrontamiento saludable, ¿no? Y te ayuda a desarrollar estas estrategias. Y sobre todo, los psicólogos somos expertos en el cambio de hábitos, ¿no? Entonces, como decía Alejandra, nosotros tenemos esta bolsa de herramientas para promover y facilitar el cambio de hábitos, y por eso hacemos un muy buen trabajo en equipo con los profesionales médicos, porque nosotros les vamos a ayudar a que tengan un mejor manejo de las medicinas a partir de estos cambios de hábitos, ¿no? Porque al final, tomar medicamentos es un cambio de hábitos, ¿no? Seguir un plan de alimentación es un cambio de hábitos. Tener más movimiento, más actividad física o más ejercicio es un cambio de hábitos, ¿no? Entonces, estos tips les van a ayudar a las personas a tomar mejores decisiones de salud, ¿no? Pero si las personas, si una persona no está yendo con un endocrinólogo o con un activador físico o con una nutrióloga, es probablemente porque tiene impedimentos emocionales para hacerlo. Entonces, por eso es importante, ¿no? O sea, en Médica Diabetes me dicen, René, necesito que atiendas a esta persona porque ya vino a 2 consultas y lo único que hace es hablarme de otras cosas. No puedo prescribir medicamentos o no puedo dar un plan de alimentación porque esta persona tiene tanta necesidad emocional que ya no hemos hablado de medicamento o no hemos hablado del plan de alimentación porque la persona solamente está hablando de cuestiones emocionales. Entonces me la pasan primero a mí y ya luego, ¿no? Cuando pasan unas sesiones ya está lista la persona. Y creo que también es una parte que no hemos hablado y que es importante, es decir, no todos los psicólogos sabemos de diabetes, ¿no? A mí la vida y mi esposa y algunas situaciones por allá en particular me han llevado a especializarme y a formarme en esto, pero no todos los psicólogos y psicólogas sabemos de diabetes, especialmente de diabetes tipo 1. Si vas con cualquier psicólogo o psicóloga y no entiende qué es la diabetes tipo 1, probablemente no va a hacer el acompañamiento adecuado, ¿no? Entonces también tenemos que saber a quién referir. Mi recomendación es que no seas la policía de la diabetes. Me ganó la palabra René, ¿ok? Puedes buscar en internet un documento que se llama Etiqueta de Diabetes para Personas sin Diabetes. Yo lo traduje al español, si quieren se los paso. Y el autor es Bill Polonsky, que ha trabajado ese aspecto muchísimo, ¿no? No seas una policía de la diabetes porque lo único que vas a hacer es que se vaya para el lado contrario donde quieres que vaya. Sí, buenas tardes. Más que nada un comentario, si me lo permiten, por favor. Miren, la tendencia actual de la medicina es la transdisciplina. Sin embargo, en algunas patologías como la diabetes y las cardiometabólicas en general, esto toma especial relevancia. Al ser patologías multifactoriales, es muy importante la expertise de cada una de las áreas de las áreas de la salud. En el caso concreto de nuestra área de competencia, el ejercicio físico, si nosotros hacemos una prescripción de ejercicio físico, primero tenemos que saber datos que los tiene el médico tratante, que los tiene el nutriólogo, que los tiene el psicólogo, para poder definir nuestros objetivos que tienen que ser muy específicos, sobre todo si tenemos pacientes ya con muchos años de evolución o incluso ya con patologías, donde una mala prescripción del ejercicio físico nos puede resultar contraproducente. Entonces, cuando el ejercicio físico empieza a hacer sus efectos, tiene el nutriólogo que hacer ajustes en su programa de tratamiento, tiene el internista o el endocrinólogo hacer ajustes en su farmacología. Si por el contrario el endocrinólogo va a iniciar la prescripción de insulina, el ejercicio se tiene que hacer ajustes. Entonces yo creo que acá es indispensable lograr esa interdisciplina y yo creo que esto tiene que girar en torno, obviamente, de la comunicación que existe entre nosotros. Una comunicación real, una comunicación ética, donde no hay intuición, donde el médico del deporte no quiera cambiar el fármaco o la nutrición, ¿sí?
o que la nutrióloga o el nutriólogo no quiera modificar el ejercicio físico. ¿Sí? Entonces yo creo que en ese sentido, si nosotros logramos esto, seguro que a nuestro paciente le va a ir muchísimo mejor. Palabra clave, ¿no? La comunicación, una comunicación asertiva, una comunicación abierta es fundamental. ¿Se escucha? Sí. Yo quería comentar, pues, hablando del tema de la diabetes, que sí hay casos en los que, pues, no hay una adherencia correcta, ¿no? Pero ¿qué hay en el caso en el que la adherencia incluso suele ser a otros familiares que no padecen esta situación de la diabetes? Porque, por ejemplo, hemos, pues, observado, presenciado historias de personas que el esposo o la esposa padece diabetes, le da tratamiento y todo, pero resulta ser el cónyuge o los familiares quienes se apegan a este, digamos, plan de alimentación, por así decirlo, sin ser ellos los que necesitan el plan de alimentación. Y en este caso, una historia pues relacionada, que la pareja terminó con niveles de azúcar muy bajos, con hiponatremia, porque seguía un plan de alimentación, un estilo de vida que no le correspondía. En estos casos en los que ya el ambiente se ve afectado, digamos, de forma negativa, porque no es común, pero se puede dar, ¿qué es lo que ustedes pues, recomiendan para ya, o sea, sí involucrar a la familia, pero no a ese grado en el que ya prácticamente la familia está teniendo un comportamiento de paciente diabético sin tener nada en realidad que ver con ello? Pues yo creo que sobre todo al momento de extender las indicaciones, es decir, estas indicaciones son individualizadas, ¿no? O sea, siempre, tanto la parte de nutrición, como decía hace un rato el doctor, o sea, la prescripción del ejercicio, todo es individualizado, es un traje a la medida, considerando tus antecedentes, tus gustos, tus preferencias, y aunque tu esposo viva contigo, quien viva contigo, es una persona que mide diferente, que pesa diferente, que tiene unos requerimientos energéticos diferentes por las actividades laborales que realiza, ¿no? Entonces, y como dices, o sea, no es solamente un ambiente que luego se da en la familia, ¿no? A veces es, y cuéntame, ¿qué estás haciendo, no? Y entonces entre las amigas se pasan la misma dieta y se pasan los mismos ejercicios y cosas así. Entonces, ya cuando incluso los pacientes están más empoderados, ellos dicen, no, a ver, o sea, es que esto me lo prescribió a mí, ¿no? Te invito a que te acerques y a ti te van a hacer una valoración completamente específica y te van a dejar lo que tú necesites con los objetivos, porque también ahí creo que algo importante como nuestra práctica es empalmar este diálogo interno que tenemos de profesionales de la salud, de quiero mejorar su glucosa, su presión arterial, disminuir su riesgo cardiovascular, y el paciente, quiero verme bien, ¿no? Entonces, es empalmar nuestro rollo de mejorar y también atravesarlo con su propia necesidad. Entonces, tenemos que también resolver por lo que está viniendo el paciente, ¿no? Y empalmar toda nuestra cosecha. Otro punto importante es que cuando yo atiendo a una persona que vive con diabetes y entra toda la familia y ya abordé al paciente, ya se le hizo su programa, todo, al final hago algunos comentarios como estos. La comida que usted va a comer es la misma comida que pueden comer todos en la casa, más sin embargo, no son las cantidades que cada uno de ustedes va a consumir. O sea, el modelo, si es carne molida, arroz, frijol, ensalada, agua de lima, todo eso, no tienen por qué hacer doble gasto, no tienen por qué cocinar 2 o 3 guisos como si fuera un restaurante. Todos van a comer lo mismo, nada más cada quien va a seguir consumiendo las mismas porciones que normalmente acostumbraba a consumir. Ahora, si alguno de ustedes quiere ser un poco más específico, pues viene a una consulta adicional, se le ajustan sus porciones de acuerdo a toda su información, o sea, ya se le genera su plan individualizado y finalmente hay muchos de los conocimientos que van a poner en marcha que son los mismos, pero, por ejemplo, si la esposa no vive con diabetes, pues ella no se necesita checar la glucosa. O si
el papá tiene un problema en la columna, pues él no va a hacer la misma cantidad de ejercicio que Vero le recomendó a la persona, ¿no? Entonces, explicarles muy bien que todos los comportamientos que tiene que aprender una persona que vive con diabetes pueden ser funcionales y muy buenos y pueden ayudar a evitar que lleguen más enfermedades a toda la familia, si todos los aplican, pero de manera generalizada, que si ya quieren ser un poco más específicos, hay que hacerles un abordaje individualizado, ¿sí? Eso funciona mucho porque si no, la esposa dice, ay, pues yo también estoy haciendo la misma dieta de mi marido, pero yo no he bajado 1 gramo, pero resulta que el señor necesita 1000 calorías más que ella, ¿no? Entonces, pues no va a perder peso, ¿no? O yo ya me chequé la glucosa y a mí me dio hipoglucemia. Entonces, como que no todo es para todos, sino que hay muchas cosas que sí se pueden permear a toda la familia. Yo siempre les digo que cuando una persona empieza a vivir con diabetes en una casa, que hay 2 caminos. Uno, que todos aprendan cosas nuevas, que las pongan en práctica y que les sirva y que se minimicen más enfermedades y que todos tengan mejores laboratorios cada año y que todos estén más saludables de manera generalizada y que aparte empiecen a hablar el mismo idioma de la persona que vive con diabetes y que les va a servir. Y otro camino es cuando viene la persona, se le atiende, ninguno de los familiares lo acompaña, todos los familiares hacen totalmente su rutina regular sin importarles, sin prestar atención, sin ni siquiera saber qué quiere decir la palabra diabetes y nada más ven como bicho raro a la persona que desencadenó la enfermedad y ya párale con tus ensaladas, ¿no? O ya esto, o sea, comentarios que lo único que hacen es hacer que el camino de la persona que viva con diabetes sea muchísimo más complicado. Y aquí, ¿qué pasa? Que verdaderamente tiene que estar muy apoyado para que pueda resistir y seguir saliendo adelante, porque en la mayoría de los casos, ¿qué pasa? Que es tanto el esfuerzo que tiene que hacer y es tan fuerte el modelo que hacen los 8 integrantes de su familia y él solo quiere hacer algo distinto, que le están indicando los profesionales, que en menos de 1 mes o 2 regresa a sus conductas que tienen los 8 adicionales de la casa, ¿sí? Entonces, esta parte es muy fuerte. Buenas tardes, yo quiero agradecerles muchísimo a los 4, a los 5. René, gracias por traer esta mesa, gracias panelistas porque nos han compartido una información sumamente valiosa que no está necesariamente en los libros. Es su experiencia lo que nos comparten, que yo espero que los estudiantes, que todos estén aquí absorbiendo estos tips, estos consejos, esta experiencia que nos están dando y que si bien hoy en el Día Mundial de la Diabetes el tema que se aborda es diabetes mellitus. Sin embargo, lo que ustedes nos están compartiendo aplica para otras patologías crónico-degenerativas. O sea, este abordaje integral con esa mirada profesional, ética, de humildad con la que ustedes nos están informando, de en verdad es de apreciarse. Reitero, René, gracias por traer esta mesa tan valiosa, por todo lo que nos están compartiendo y poderlo aplicar para otras patologías. Este trabajo integral, esta comunicación que tiene que haber entre los profesionales, que es fundamental. Muchas gracias por compartirlo. Y aprovechando, pues al final de cuentas, el traer a mis amigos a hablar del tema tiene que ver con el hecho de que yo creo en el trabajo multidisciplinario porque desde la Asociación Mexicana de Diabetes en el sureste, acabamos de venir hace un par de semanas de un campamento para niños, niñas y adolescentes con diabetes tipo 1. Entonces, este es el 8º año en el cual tenemos un abordaje exitoso de un grupo de más de 40 profesionales de la salud, trabajando 4 o 5 días directamente entre nosotros para generar
un proceso educativo para que un grupo de personas que viven con diabetes adquieran habilidades de vida para que tengan un mejor manejo de su condición, ¿no? Entonces, les estamos hablando y les estamos proponiendo este tema desde el hecho de que nosotros trabajamos juntos, trabajamos de manera coordinada y digamos como que en equipo, y hemos logrado hacer un equipo que es exitoso en la labor que se propone al hacer pues esta labor educativa, ¿no? Esta labor de los adolescentes con diabetes tipo 1 que ya quieren ya no depender de sus papás o sus mamás o sus cuidadoras o cuidadores para el manejo de su diabetes, necesitan este autocuidado, ¿no? Pero no necesariamente tienen todas estas competencias para hacerlo, y por eso van al campamento para adquirir estas competencias. Muchas gracias a todos y a todas por su atención y su participación, y sigamos hablando de diabetes el resto del año.